Imagina a un actor que no solo domina la taquilla, sino que convierte cualquier papel en puro carisma. Ryan Reynolds es exactamente eso, uno de los nombres más populares de Hollywood, que ha conquistado al público con su humor afilado, papeles inolvidables y una vida personal que muchas veces parece sacada de un guión de cine. Pero, ¿conoces realmente la trayectoria completa de esta estrella? En este video, vamos a sumergirnos en la vida de Reynolds, desde sus primeros pasos en producciones modestas en Canadá hasta convertirse en Deadpool, empresario exitoso e ícono cultural. Vas a entender cómo construyó su carrera, cuáles fueron los desafíos, los fracasos poco conocidos y las estrategias que lo llevaron a ser más que un actor, un verdadero fenómeno. Y te pregunto, ¿alguna vez pensaste en cómo enfrentar las críticas con humor o en cómo transformar las caídas en un trampolín hacia el éxito? La historia de Ryan Reynolds no es solo entretenimiento. Puede inspirarte a mirar tu propia vida desde otra perspectiva. Quédate hasta el final, porque cada detalle puede sorprenderte y, quién sabe, cambiar la forma en que enfrentas tus propios desafíos. Ryan Rodney Reynolds nació el 23 de octubre de 1900 en la ciudad de Vancouver, en la provincia de Columbia Británica, Canadá. El menor de 4 hermanos, creció en un entorno familiar modesto, con un padre que trabajaba como policía montado y una madre empleada en el comercio minorista. Aunque Vancouver es conocida por su naturaleza impresionante, también se estaba convirtiendo en un centro en crecimiento para producciones audiovisuales, una influencia silenciosa pero significativa. La convivencia con hermanos mayores y la figura disciplinada del padre ayudaron a moldear su personalidad resiliente. Durante sus años en la escuela pública, Ryan empezó a explorar el teatro como una forma de expresión, no por vanidad, sino como una especie de escudo frente a su carácter introspectivo. Participaba con frecuencia en obras escolares y pequeñas producciones comunitarias, donde, incluso con papeles menores, demostraba una presencia escénica magnética. La comedia surgía de manera natural, muchas veces como una herramienta de socialización y defensa. Amigos y profesores destacaban su capacidad de hacer reír sin esfuerzo, lo que lo hacía destacar sin necesidad de buscar el protagonismo. Su acercamiento a la actuación desde niño fue facilitado por el mercado televisivo local, que comenzaba a expandirse con coproducciones estadounidenses. A los 13 años, participó en castings y consiguió pequeños papeles en comerciales y series grabadas en la región de Columbia Británica. Aunque no fue un niño prodigio, la frecuencia con la que volvía a los sets fortalecía su conexión con el mundo audiovisual. Las jornadas de grabación se alternaban con la escuela y la vida común de un chico de los suburbios. Más que la fama, lo que lo atraía era el ambiente creativo y la imprevisibilidad que se vivía detrás de cámaras. A los 15 años, Ryan Reynolds consiguió su primer papel fijo en televisión en la serie adolescente Hillside, emitida en Canadá entre 1991 y 1993, y en Estados Unidos bajo el nombre de 15, por Nickelodeon. El drama abordaba dilemas típicos de la juventud, como el acoso escolar, las relaciones sentimentales y la inseguridad en el entorno educativo. Aunque modesta en producción, fue su primer contacto con el ritmo intenso de las grabaciones continuas. Su actuación aún era contenida, pero ya mostraba rasgos de carisma y un buen manejo del tiempo cómico que llamaban la atención. A lo largo de la serie fue ganando confianza frente a las cámaras y se adaptó rápidamente al entorno técnico. Fue allí donde entendió, de forma práctica, que actuar profesionalmente requería más persistencia que glamour. Tras el final de Hillside, Ryan acumuló pequeñas participaciones en producciones filmadas en Canadá, como The Odyssey y The X-Files. Aunque seguía activo, su carrera parecía estancada, sin grandes avances ni personajes memorables. El mercado canadiense ofrecía cierta estabilidad, pero carecía de amplitud creativa y proyección internacional. En 1996, llegó a considerar abandonar la actuación definitivamente e incluso trabajó como repartidor de periódicos para complementar sus ingresos. Con solo un coche viejo y poco dinero en el bolsillo, Ryan cruzó la frontera rumbo a California junto a un amigo, el también actor Chris Martin, con quien compartía sueños y deudas. Durmieron en autos y vivieron con un presupuesto muy ajustado mientras intentaban conseguir audiciones en Hollywood.
A pesar de las dificultades, la energía de la ciudad y el ambiente de oportunidades renovaron su determinación. Los Ángeles era inmensa, impredecible y llena de competencia, pero también ofrecía posibilidades que simplemente no existían en Vancouver. La decisión de mudarse no fue tanto un plan bien calculado, sino más bien un salto de fe. El gran giro llegó en 1998, cuando Ryan fue elegido para la comedia Two Guys and a Girl, transmitida por ABC. Inicialmente centrada en dos compañeros de apartamento, la serie ganó audiencia y se mantuvo al aire durante 4 temporadas. El personaje de Ryan Burke era un estudiante de medicina desordenado y sarcástico, un papel que le permitió explorar su lado cómico con libertad. A diferencia de sus actuaciones contenidas al inicio de su carrera, aquí podía improvisar, crear gestos propios y poner a prueba su característico humor autodepreciativo. En 2002, Ryan Reynolds protagonizó Van Wilder, Party Liaison, una comedia universitaria producida por la tradicional National Lampoon. En el papel de un veterano eternamente matriculado, que se niega a graduarse para seguir disfrutando la vida en el campus, Reynolds encontró el molde perfecto para su humor, sarcástico, acelerado y con un toque de ternura. La película no fue un éxito de taquilla en cines, pero ganó estatus de culto en el circuito doméstico y en plataformas de alquiler. Más importante que el retorno financiero inmediato fue la manera en que el público respondió a la personalidad que él empezaba a consolidar. Por primera vez, era el centro de una producción hecha a medida para su energía cómica. Van Wilder marcó el inicio de la identificación del público con Reynolds en papeles carismáticos, habladores y autoindulgentes, pero con una conciencia escénica que suavizaba los excesos. Su actuación llamó la atención de productores y directores que buscaban un nuevo tipo de protagonista en la comedia, más verbal y menos basado en el humor físico exagerado. Su capacidad para mantener un ritmo rápido en los diálogos, generar empatía incluso en personajes moralmente dudosos e incorporar humor físico con precisión lo colocó en otro nivel. Detrás de cámaras, Reynolds enfrentaba la presión de no ser encasillado únicamente como el tipo gracioso. Por eso, empezó a trazar una carrera que equilibrara su talento cómico con oportunidades para expandirse. En los años siguientes, actuó en comedias como Buying the Cow y Foolproof, que no tuvieron gran repercusión, pero le sirvieron como espacio de experimentación. Al mismo tiempo, comenzó a recibir invitaciones para audicionar en proyectos más grandes, incluso fuera del ámbito de la comedia. El mercado empezaba a verlo como una alternativa a la generación anterior de comediantes, con mayor versatilidad y un atractivo más amplio para distintos públicos. El momento del estreno también jugó a su favor. A comienzos de los años 2000, hubo una explosión de comedias dirigidas al público joven adulto, en una época en que la cultura pop valoraba el sarcasmo y la ruptura de las formalidades. En 2004, Ryan Reynolds dio un paso decisivo al unirse al elenco de Blade Trinity, la tercera entrega de la franquicia protagonizada por Wesley Snipes. Para interpretar a Hannibal King, un cazador de vampiros sarcástico, pasó por una intensa transformación física, que marcó visualmente su transición hacia papeles de acción. Aunque la película recibió críticas tibias, su actuación llamó la atención por la combinación poco común de humor y fuerza física. Al año siguiente, en 2005, protagonizó la nueva versión de The Amityville Horror, basada en uno de los casos paranormales más conocidos de la cultura estadounidense. La película presentó a un Reynolds más contenido y oscuro, en claro contraste con sus papeles anteriores. Aunque el terror psicológico no se convirtió en una constante en su carrera, este papel sirvió como vitrina para demostrar su capacidad de mantener la tensión dramática. Fue una apuesta arriesgada que mostró su disposición a explorar nuevos géneros. La producción fue un éxito de taquilla y su interpretación convenció tanto a la crítica como al público de que podía sostener narrativas que iban más allá de la comedia. Era una etapa de expansión, en la que cada elección buscaba romper con las limitaciones impuestas por el mercado. A pesar de sus incursiones en la acción y el suspenso, Reynolds no abandonó sus raíces, la comedia romántica. En 2008, protagonizó Definitely Maybe, junto a Abigail Breslin, Elizabeth Banks y Rachel Weisz. La película combinaba ligereza, melancolía y una estructura no lineal para explorar las relaciones desde la perspectiva de un padre que cuenta su historia amorosa a su hija.
El personaje de Ryan requería sensibilidad emocional y precisión cómica, equilibrando drama y encanto. La recepción fue positiva y consolidó su imagen como un actor capaz de liderar películas que exigían algo más que hacer reír. La cinta lo posicionó entre los nombres confiables del género, junto a figuras como Matthew McConaughey y Hugh Grant. En 2009, su popularidad alcanzó un nuevo pico con The Proposal, donde compartió pantalla con Sandra Bullock. La química entre ambos fue instantánea y fundamental para el éxito del filme, que lideró la taquilla y se convirtió en una referencia del género. Ryan interpretaba a un asistente editorial obligado a fingir un matrimonio con su jefa canadiense para evitar la deportación, una inversión del típico rol romántico en Hollywood. En 2010, Ryan Reynolds sorprendió al aceptar el papel principal en Buried, un thriller minimalista y claustrofóbico dirigido por Rodrigo Cortés. En la película interpretaba a un conductor civil en Irak que despierta enterrado vivo dentro de un ataúd, con solo un encendedor y un teléfono celular. Toda la narrativa transcurre dentro de ese espacio cerrado, lo que exigía una entrega psicológica intensa y un control absoluto de la tensión dramática. Sin efectos especiales ni elenco de apoyo, la actuación de Reynolds sostenía por sí sola la atención del espectador durante más de 90 minutos. Poco después, en 2011, dio un giro opuesto al aceptar el papel del superhéroe Hal Jordan en el blockbuster Linterna Verde, producido por Warner Bros. Y basado en los cómics de DC. Con un presupuesto elevado, efectos visuales ambiciosos y la expectativa de lanzar una nueva franquicia, el proyecto parecía prometedor. Sin embargo, la recepción fue desastrosa. Las críticas apuntaron a una trama débil, un tono inconsistente y una estética digital saturada que comprometió el resultado. A pesar del fracaso comercial y creativo, el papel tuvo un impacto personal importante en la vida de Reynolds. Durante el rodaje comenzó su relación con la actriz Blake Lively, con quien se casaría en 2012 en una ceremonia discreta en Carolina del Sur. En ese momento, el contraste entre el reconocimiento por Buried y el tropiezo con Linterna Verde evidenciaba los dilemas de carrera que enfrentaba Ryan. Equilibrar proyectos arriesgados con propuestas de grandes estudios. Aún con el golpe que significó el fracaso de la película de DC, su credibilidad profesional se mantuvo relativamente intacta. En entrevistas posteriores, él mismo reconoció los errores del proyecto con sentido del humor, transformando el episodio en parte de su narrativa pública marcada por la autodepreciación. En el plano personal, ese periodo estuvo lleno de transiciones importantes. En 2008 se había casado con Scarlett Johansson en una relación muy reservada y alejada de los medios. El matrimonio terminó en 2011 y el anuncio del divorcio se hizo de manera madura y sin escándalos, algo poco común entre celebridades de su nivel. La relación con Blake Lively, iniciada poco después, marcaría una nueva etapa en su vida, con una imagen más estable, pública y con un toque de humor. Juntos construyeron una presencia mediática equilibrada, que combina glamour, espontaneidad y compromiso social. Ryan Reynolds había interpretado por primera vez a Wade Wilson en 2009 en X-Men Origins Wolverine, pero el personaje apareció completamente distorsionado, sin su clásica verborrea y con la boca literalmente cosida, en una clara traición al espíritu original de los cómics. La frustración con la forma en que trataron al antihéroe encendió en él una obsesión: llevar a cabo una versión fiel del personaje. Tras bambalinas, inició una campaña silenciosa para convencer a Fox de apostar por una película en solitario de Deadpool, con un guión más atrevido, clasificación R y total libertad creativa. Durante años, el proyecto fue ignorado por los estudios, considerado inviable desde el punto de vista comercial. El punto de quiebre llegó en 2014, cuando se filtró en internet un video de prueba de concepto, con escenas en CGI y la voz de Reynolds. La reacción de los fans fue inmediata y ensordecedora, millones de visualizaciones y una ola de presión popular sobre el estudio. Hasta hoy, nadie ha asumido oficialmente la autoría de la filtración, aunque el propio Reynolds, fiel a su estilo, ha bromeado varias veces diciendo que quizá fue él. La respuesta fue tan positiva que Fox finalmente dio luz verde a la producción de la película, con un presupuesto modesto y una libertad creativa inédita. Era una apuesta arriesgada, un héroe oscuro, irreverente,
violento y con humor ácido no era precisamente la fórmula clásica del éxito. Estrenada en 2016, Deadpool se convirtió en un fenómeno inmediato. Con dirección de Tim Miller y guión de Red Reese y Paul Wernick, la película reinventó el género de superhéroes al romper la cuarta pared, satirizar los clichés del cine y abrazar un lenguaje adulto sin tapujos. Reynolds, ahora también como productor ejecutivo, se entregó por completo al papel, canalizando años de frustración y pasión en una actuación sin filtros. La película recaudó más de $780 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la cinta con clasificación R más taquillera de su tiempo. Críticos y fans elogiaron tanto su impecable sentido del humor como su compromiso físico con el personaje, consolidándolo como el protagonista absoluto de una franquicia con sello propio. Deadpool también marcó un giro cultural. Demostró que el público estaba listo para propuestas más atrevidas dentro del universo de los cómics. Junto con Logan, lanzada al año siguiente, amplió los límites de lo que un blockbuster podía ser. Reynolds aprovechó el impulso para reforzar su dominio sobre el personaje, participando activamente en las estrategias de marketing, todas cargadas de humor metalingüístico, provocación y viralidad. Tras el éxito rotundo de Deadpool, Ryan Reynolds regresó en 2018 con Deadpool 2, una secuela que expandía la mitología del personaje sin perder la irreverencia que lo había consagrado. La película introdujo nuevos personajes, como Cable y Domino, y apostó aún más por una mezcla explosiva de acción exagerada, humor autorreferencial y momentos emocionales inesperados. Reynolds, ya cómodo en su doble rol de actor y productor, tuvo una participación activa en las decisiones creativas, desde el casting hasta el estilo visual. La secuela superó a la original en escala, recaudó más de $780 millones y mantuvo el entusiasmo de la crítica. En paralelo al universo de los superhéroes, Reynolds comenzó a explorar el terreno de las animaciones y películas familiares, marcando un cambio estratégico de tono. En 2019, dio voz al personaje de Pikachu en el live action Pokémon Detective Pikachu, combinando captura de movimiento, doblaje y carisma digital. La película, basada en una de las franquicias más reconocidas del mundo, fue bien recibida por el público y mostró una faceta del actor apta tanto para niños como para adultos. Su interpretación aportó ligereza y sofisticación al icónico personaje eléctrico, manteniendo un humor inteligente sin caer en lo infantil. En ese mismo periodo, Reynolds volvió a prestar su voz al personaje de Guy en la animación The Croods: A New Age, secuela del éxito original de DreamWorks. Aunque se trataba de un papel secundario dentro de un elenco destacado, su participación reafirmaba la estrategia de mantener una presencia constante en distintos formatos. Las animaciones también le permitían conservar relevancia a nivel global con menos exigencias físicas y mayor control sobre su agenda. En 2021, Ryan Reynolds dio otro salto estratégico al estrenar Free Guy, una comedia de acción ambientada dentro de un videojuego, en la que interpretaba a un personaje secundario que toma conciencia de sí mismo. La película, producida por 20th Century Studios, en colaboración con Maximum Effort, fue un éxito tanto en taquilla como entre la crítica, un logro notable en plena reactivación del cine tras la pandemia. El guión metalingüístico, que abordaba temas como la inteligencia artificial, la cultura gamer y la libertad creativa, encajaba perfectamente con la personalidad pública de Reynolds. Ese mismo año también protagonizó Red Notice, producción original de Netflix, donde compartía pantalla con Dwayne Johnson y Gal Gadot en una historia de acción internacional. La química entre los tres protagonistas, sumada al ritmo acelerado y al estilo de superproducción, convirtió a la película en uno de los mayores éxitos de la plataforma hasta entonces. Netflix apostó fuerte por la promoción, y Reynolds fue el rostro central de la campaña global, no solo como actor, sino también como productor y figura clave en la viralización de contenidos promocionales. El proyecto consolidó su imagen como una figura atractiva y confiable dentro del mundo del streaming, un terreno que aún generaba dudas entre muchas estrellas de Hollywood. En 2022, volvió a la pantalla con The Adam Project, otro título original de Netflix, esta vez dirigido por Shawn Levy, con quien ya había trabajado en Free Guy.
La película, que mezcla ciencia ficción, viajes en el tiempo y drama familiar, mostró a un Reynolds más contenido y casi paternal. El guión exigía un balance entre el espectáculo visual y la profundidad emocional, algo que logró transmitir con naturalidad. Su química con el joven actor Walker Scobell, quien interpretaba su versión infantil, fue uno de los puntos más destacados. Una vez más, Reynolds demostró que su marca personal podía moverse con soltura entre lo cómico y lo sentimental sin perder autenticidad. También en 2022 protagonizó Spirited, una reinterpretación musical de Un cuento de Navidad, junto a Will Ferrell. La película, producida para Apple TV+, combinaba música, humor y crítica social con una gran puesta en escena y elaborados números coreográficos. Aunque el musical era un género nuevo para él, Reynolds asumió el reto con seriedad, dedicando meses al entrenamiento en canto y baile. A partir de 2018, Ryan Reynolds comenzó a dirigir su energía creativa más allá de las pantallas con la fundación de Maximum Effort, una productora que rápidamente se convirtió en referencia por transformar campañas publicitarias en verdaderas piezas de entretenimiento. En lugar de vender productos con discursos convencionales, Reynolds inyectaba humor autorreferencial, ritmo acelerado y una fuerte conciencia cultural en cada campaña. La diferencia era clara. Los videos parecían sketches cómicos o escenas de películas, pero siempre con un producto real en el centro. Uno de los primeros grandes ejemplos de esta estrategia fue su entrada como socio en Aviation American Gin, una marca de ginebra artesanal con sede en Estados Unidos. Reynolds no solo prestó su imagen, sino que se involucró personalmente en cada etapa de las campañas, escribiendo guiones, participando en los videos y adoptando un tono casi cínico como portavoz de la marca. Las piezas publicitarias se volvían virales con facilidad, parodiando los propios clichés de la publicidad de bebidas. El éxito culminó en la venta de Aviation a la gigante Diageo en 2020 por hasta $610 millones, con Reynolds manteniendo un papel activo en las acciones de marketing. Fue un ejemplo práctico de cómo la personalidad que había construido como actor podía convertirse en valor real de mercado. Paralelamente, Reynolds invirtió en Mint Mobile, una operadora de telefonía móvil de bajo costo en Estados Unidos, dirigida a consumidores que buscaban planes accesibles y sin contratos abusivos. El actor adquirió una participación significativa en 2019 y rápidamente aplicó la misma fórmula: campañas simples, con buen humor y producidas con presupuestos bajos que satirizaban a la competencia. En lugar de superproducciones, los anuncios parecían videos caseros, pero con un timing perfecto. El resultado fue un crecimiento acelerado de la base de clientes y una visibilidad muy por encima de lo habitual en el sector. En 2023, T-Mobile anunció la compra de Mint Mobile por hasta $1.350 millones, manteniendo a Reynolds como embajador y asesor creativo. En noviembre de 2020, Ryan Reynolds y el actor Rob McElhenney sorprendieron al mundo al anunciar la compra del Wrexham AAFC, un modesto equipo galés que jugaba en la quinta división del fútbol inglés. Fundado en 1864, el club es uno de los más antiguos del mundo, pero llevaba años sumido en una crisis financiera y deportiva. La decisión parecía improbable: dos actores norteamericanos comprando un equipo en un país con el que no tenían conexión directa. Pero no se trataba de una maniobra publicitaria vacía, sino de un proyecto a largo plazo con un fuerte componente narrativo. La inversión inicial incluyó la modernización de las instalaciones, el fortalecimiento de la estructura técnica y un compromiso claro con la transparencia hacia los hinchas. Poco después, la dupla lanzó la serie documental Welcome to Wrexham, transmitida por FX y Disney Plus, que mostraba los bastidores de la compra, los desafíos de la gestión y la reacción de la comunidad local. A diferencia de otros programas centrados en el glamour del fútbol, la serie colocaba a la comunidad en el centro de la historia. Reynolds y McElhenney se presentaban más como guardianes de una tradición que como protagonistas, humanizando su presencia al mostrar vulnerabilidades, aprendizajes y la emoción genuina detrás del proyecto. La repercusión fue inmediata. La serie fue nominada a premios, elevó el perfil internacional del club y atrajo una base global de seguidores. Al mismo tiempo, el rendimiento deportivo comenzó a mejorar.
En 2023, el Wrexham logró su primer ascenso en 15 años, regresando a la English Football League. Al año siguiente, repitió la hazaña y subió nuevamente, esta vez a la League One, la tercera división del sistema inglés. Más allá de los resultados en el campo, Reynolds y McElhenney también impactaron directamente en el entorno del club. Atrajeron patrocinadores de peso, revitalizaron el estadio Racecourse Ground y fomentaron el turismo en la región. La economía local experimentó un impulso positivo, y el club pasó a ser visto como un símbolo cultural del país de Gales. La historia del Wrexham, antes limitada al ámbito regional, captó la atención del mundo, convirtiéndose en un caso raro de storytelling aplicado al deporte con resultados concretos. A partir de 2021, Ryan Reynolds empezó a construir su imagen pública y sus movimientos empresariales en torno a un concepto no declarado, pero muy evidente: la influencia como un activo multiplicador. Su entrada como inversionista en empresas como 1Password, una herramienta de gestión de contraseñas centrada en la seguridad digital, y Wealthsimple, una plataforma de finanzas personales dirigida a un público joven, no fue simplemente una jugada financiera. Reynolds aplicó el mismo modelo que había usado con Aviation Gin y Mint Mobile: capital, creatividad y carisma. Paralelamente, fundó Group Effort Initiative, un programa enfocado en la inclusión de profesionales de minorías detrás de cámaras en la industria audiovisual. En lugar de adoptar un discurso filantrópico genérico, Reynolds creó un mecanismo directo de acceso al mercado, ofreciendo capacitación y oportunidades reales en los sets de filmación. No se trataba solo de dar visibilidad, sino de abrir puertas de verdad. Mientras muchos artistas mantienen iniciativas paralelas a su trabajo, Reynolds integró esas acciones dentro de su propia estructura de producción. En 2023, el efecto Reynolds alcanzó una nueva escala con su entrada en el universo de la Fórmula 1, al unirse al consorcio que adquirió parte del equipo Alpine F1 Team. La inversión, que también incluía a otras figuras públicas como Rob McElhenney y Michael B. Jordan, representaba el creciente interés de celebridades en deportes globales con alto valor de mercado. Alpine, el brazo deportivo de Renault, buscaba reposicionar su imagen para atraer a nuevas generaciones, y Reynolds se convirtió en un puente ideal. Al igual que en Wrexham, el actor se involucró directamente en la comunicación de la marca, utilizando su lenguaje visual, su credibilidad digital y su red global de seguidores como herramientas de activación comercial. Mientras diversificaba su portafolio, Reynolds también se preparaba para regresar al personaje que cambió el rumbo de su carrera, Deadpool. Tras la adquisición de Fox por parte de Disney, la integración oficial del mercenario bocazas al universo Marvel requería una reinvención cuidadosa. Junto a Hugh Jackman, quien volvería como Wolverine, Ryan protagonizó Deadpool at Wolverine, estrenada en 2024 con una enorme expectativa tanto del público como de la crítica. La película simbolizaba no solo la fusión de ambas franquicias, sino también un equilibrio poco común entre control creativo y alcance global. Reynolds, ya completamente involucrado en la producción, contribuyó activamente en la elaboración de un guión que combinaba irreverencia con una narrativa relevante dentro del MCU. En su vida personal, también hubo evolución y expansión. Casado con Blake Lively desde 2012, la pareja ha construido una imagen pública basada en el cariño, la complicidad y el humor, intercambiando con frecuencia mensajes divertidos en redes sociales y participando juntos en campañas sociales. Con 4 hijos, Reynolds empezó a distribuir su tiempo entre los negocios, la actuación y la familia con mayor selectividad. En entrevistas, ha señalado que elige proyectos que le permitan estar presente en la crianza de sus hijos y en acciones de impacto comunitario. De actor canadiense tímido a fenómeno global que transforma todo lo que toca, Ryan Reynolds no solo reconstruyó su propia carrera, sino que redefinió el papel de la celebridad en la cultura moderna. No es solo una cara en los carteles, es socio, creador, estratega y sobre todo contador de historias. Historias que venden ginebra, series, películas, planes de celular y los sueños de un equipo galés olvidado. Su nombre se convirtió en una firma creativa, pero toda esta versatilidad deja en el aire una pregunta que divide opiniones.
¿Será que Ryan Reynolds es el artista más completo de su generación o simplemente el más eficiente a la hora de convertir imagen en capital? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te interesa seguir explorando este tipo de contenido, que va más allá de la superficie y revela lo que hay detrás de los engranajes de la fama, la influencia y el entretenimiento, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque si no lo haces, sinceramente, vas a seguir pensando que Deadpool es solo un personaje, y no el plan de negocios con más sentido del humor de la historia reciente.